Buena. ¿A cómo el litro? Estoy impresionado. Y de repente un policía me apunta con una pistola, así en la cara, con el vidrio, o sea, pasando así en el vidrio, pues. No, y imagínense, ¿cuántas alcabalas llevamos? Esta es la 15. Imagínense que todas las alcabalas sean así como este señor. Amigo, una pregunta. Dígame, patrón. ¿A cuánto la gasolina? La gasolina 5. ¿5 qué? 5 puntos. Cin- 5 milésimas. 5 milésimas. Pero no entiendo, 5 milésimas como... ¿de qué? ¿Y esa gasolina está buena? O sea, la carretera acá está pero tan mala que toca que me baje del carro para avisarle a Valerie por dónde pasar. Miren esto, o sea, miren esto. Uno viene a 40 kilómetros por hora, no tienes que venir tan duro. Y caes acá y te volteas. Es una locura, una locura, una locura. Uf. La carretera de la Gran Sabana era como el elixir de la vida, o sea, Sí. lo más paradisíaco. Una vez que uno entraba acá era como que se Parecía olvidaban todo intocable. tipo de problemas, exactamente, parecía intocable. Y ahora es un desastre total. Bueno, ¿hay gasolina? Sí, pero no hay luz. Ah, no hay luz. En la mitad de la Gran Sabana, o sea, caímos en dos huecos que pudiese decir que casi nos volteamos en uno de ellos. Este tipo de, o sea, de videos de queja constante no me gustan mucho. Miren, estamos pasando por la frontera con Brasil. Ahí hay como un puesto de migración. Buena madrugada, nos despertamos como a las 4:45 de la mañana. Nosotros ayer y que vamos a dormir temprano para despertar fresco. Yo le echo como un fresco hoy. ¿Por qué? Porque me acosté a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque publiqué las historias de ayer. Yo me acosté Así como... que síganos allá en Instagram, por favor. Sí, yo me acosté como a las 12 de la noche. Pero posiblemente esta niñita está quedándose dormida como en los próximos 30 minutos de la carretera. Por eso te descargaste varios podcasts. Exacto. Así que el Genial llama. Los podcasts es lo único que me mantiene despierto cuando manejo. No, y Pero esta bueno. carretera que se viene es intensa. Yo diría muy que dura. es la peor de De hecho, Venezuela, yo odio dormirme en esta carretera porque genuinamente necesitas un copiloto. Y si llega a pasar, porque no dormí bien, creo que va a ser al principio. Porque ya luego al final o sea, como los últimos tramos de lo la peor. vía son los peores. Sí. Bueno, nos vamos para la Gran Sabana, mis locos. Si han visto los videos anteriores, sabían que este era el que venía. Inicialmente eran 6-7 horas desde Puerto Ordaz hasta la Gran Sabana. Ahora son 12, 13, 14, nadie sabe cuántos porque depende del estado de la carretera. Pero ya les iremos contando. Sí. Acompáñenos a guardar los 8 en el carro. Ahora sí, mis locos, 5:32 de la mañana, estamos saliendo del hotel y justo en la esquina del hotel hay una estación de servicio que las colas eran infinitas, al menos en la noche que llegamos y todo el día de ayer. Pero miren, 5 de la mañana, abierta la estación de servicio en Puerto Ordaz. Yo no puedo creer esto, porque anoche compramos 80 litros de gasolina por $100. Literalmente compramos 80 litros de gasolina por $100 porque todas las bombas tenían tanta cola que yo dije, no puedo correr riesgo, porque ya me habían informado amigos que estaban yendo a la Sabana los días anteriores que desde Puerto Ordaz en adelante la gasolina se vuelve más y más cara. Yo la terminé pagando a un poco más de $1.20, $1.25 para ser exacto, por litro. Y miren, ahora voy a echar a 50 centavos, precio internacional, tranquilito. Pero miren, la aguja está casi full, así que si llena 5 litros, 10 litros, lo que sea que llene, hay que aprovecharlo porque uno nunca sabe cuándo tiene que surtir y sobre todo la calidad de la gasolina que va a surtir en la mitad de la carretera hacia la Gran Sabana. Aquí andamos, surtiendo gasolina. Vamos a ver cuántos litros necesité para llenar el tanque full, además de los que eché ayer. Listo, 12 litros. Ay, vale. Toda la plata que me hubiese ahorrado si hubiese venido aquí en la madrugada. Últimas compras nerviosas antes de salir a la Sabana. Porque sabemos que, bueno, en Santa Elena quizás se consiga, pero metido en el monte
uno nunca sabe. Bueno, vamos a agarrarle uno a Valerie que le gusta dulce de leche. Pensé que las últimas compras nerviosas habían sido ayer en Farmatodo, pero me equivoqué. ¿Qué es eso que tienes ahí? En Farmatodo no hicimos ninguna compra nerviosa. Esta es una verdadera compra nerviosa. Esta bomba está en Altavista, en Puerto Ordaz, y se llama VIP porque creo que tiene un bodegón que así se llama. Y es 24 horas, al menos el último mes ha sido 24 horas. Tómenlo en cuenta si quieren venir a la Gran Sabana o a Puerto Ordaz y no cometan el error que yo cometí ayer pagando gasolina revendida. Ojo, esto no es frecuente y si hay gente que vende esa gasolina es porque hay mucha otra gente que la compra. Pero ya saben, aquí de madrugada pueden echar sin colas porque de verdad que las colas durante el día le dan la vuelta a toda la manzana. Y en mi desconocimiento yo pensaba que cerraba a las 8 o 9 de la noche porque fuimos a otras estaciones que cerraban a esas horas y también era 8:30 de la noche y las colas eran muy locas. Así que bueno, ya está saliendo un poquito el sol por allá y nosotros arrancando. Bienvenidos a Upata. Hicimos una pequeña parada en Upata, en un localcito que se llama Batatas Café que nos recomendaron para comprar cachitos y empanadas, ya que no queremos pararnos. Y miren esta consentidera. Los perros comiendo acostados, o sea, acostados. No, bueno, sí está de Soki pie. sí se paró. Pero mira Hershey, qué guapo y consentido. Y lo más loco es que les hicimos pollito y Valerie le mezcló el pollito con la perrarina y ahí andan degustándose. Disfrutando su desayuno Así como es. nosotros. Ajá, salud con un cafecito de buenos días. Son las 7 de la mañana y bueno, en verdad no hemos avanzado mucho, pero ya ahorita sí un solo cholazo para la Gran Sabana. Esta es la quinta alcabala en la que pasamos hoy, solo que bueno, en las anteriores no habíamos grabado, había estado todo en orden. Vamos a ver. Aquí hay que abrir maletas, juro, pareciera. Oye, ¿qué tal? Tiro atrás, por favor. Esa peludita muerden, ten cuidado. ¿Se la veis chiquitica? Grosera. Gracias. Sí, yo doy la advertencia siempre porque una vez nos pasó que bajaron el vidrio, ¿viste? Bajamos el vidrio, el policía se acerca y que, ¡ay, mira! Y ¡bum! No muerde porque no tiene dientes, pero regaña. No te metas en el carro. Dice, no te metas en el carro. Hasta ahora todo en orden. Estamos todavía en la troncal 10, por supuesto. Bueno, miren hacia adelante. Venta de gasolina cada 1 o 2 kilómetros. Es impresionante. No he visto tanta gasolina en mi vida junta como acá. Literalmente a cada metro consigues casitas vendiendo gasolina. El lugar en donde menos estaciones de servicio hay en Venezuela es el mismo lugar en donde más gasolina encuentras en Venezuela. La gente que dice no quiero ir a la Gran Sabana porque no encuentro gasolina debería preocuparse por el dinero y no por la gasolina, porque obviamente esa gasolina es más cara. No, y también es de dudosa procedencia. Tú no puedes garantizar que esa gasolina esté en perfectas condiciones. Entonces sí es un riesgo. Lo ideal sería que hubiesen bombas de gasolina como antes, bien surtiditas. Pero bueno, eso es un tema que no es nuevo, tiene ya muchos años y espero que algún día acabe. O sea, yo de verdad espero algún día venir a la Gran Sabana y que las vías estén en perfecto estado y hayan bombas de gasolina por todas partes. Uf, Llenas, sueño húmedo, abiertas, literal. funcionando, Uf. sin cola. Uf, no sigas hablando. Es posible, Oh. es tan posible. O sea, con todo el dinero que ha entrado en Venezuela en los últimos 20 años, esto es para que
para que Venezuela fuese una tacita de oro. Y yo le digo a Emma, no sirve de nada estar pensando en lo que pudo haber sido y no fue, pero sí sirve para proyectarnos a lo que podemos llegar a ser. Solo necesitamos personas que hagan las cosas bien. Y no hablo de la gente que está en el poder nada más, hablo de cada individuo de este país, cada venezolano o extranjero que esté en este país, que haga las cosas bien. Todo comienza desde la individualidad. Porque ¿saben qué pasa también? Acá, cuando había gasolina, la primera vez que yo vine a la Gran Sabana, yo echaba gasolina en Tumeremo, en Guasipati, incluso eché en una bomba en el kilómetro 88 antes de entrar al parque, pero era toda gratis, o bueno, no era gratis, era subsidiada la gasolina. ¿Y qué pasaba? Tráfico de gasolina, se la pasaban para Brasil, en donde la vendían a $1 y aquí la echaban gratis. Y al final el problema, claro, los traficantes son parte del problema. Pero si son personas que no tienen cómo ganar dinero de otra manera, ellos van a buscarse la comida y van a buscar como solución vender gasolina. Vendiendo el petróleo, ¿qué? Vender gasolina. Entonces, ¿cuál es una de las posibles soluciones? Poner el precio a los mismos que están en la frontera. Todos los estados fronterizos que tengan los precios de frontera, para que no sea un negocio revender. Digo yo, quizás me estoy equivocando, quizás se intentó, no sé, pero eso podría ser una buena solución. Exacto, y que haya, o sea, que haya ilimitada, o sea, que la gasolina que haya sea ilimitada. Si en Brasil está, no sé, en 1.15 y acá les conviene venderla en 1, bueno, en 1 está bien, por esos 15 centavos no va a haber un incentivo suficiente para que haya el tráfico, porque claro, no es solamente el traficante de gasolina, es obviamente al guardia que se le paga, al de la bomba que se le paga, al de las alcabalas que se le pagan, porque cada punto de control a los traficantes de gasolina le cobran una vacuna. Entonces, obviamente es una cadena de mafiosos que se cortaría de raíz, sencillamente llevando el precio de la gasolina a un precio, digamos, único. Y yo sé que van a decir muchas personas, no, pero es que no todo el mundo puede pagar ese precio de la gasolina y tal. Ya lo hacen. La Exacto. verdad es que ya lo hacen porque aquí no hay otra opción. De hecho, hay lugares en Venezuela donde un litro de gasolina te puede salir en $7. Esto es así, es posible. Entonces, bueno, solo falta tomar la decisión. Yo creo que es una medida que ha causado mucho temor durante décadas por, digo yo, que lo que pasó en el Caracazo, Exacto. que fue con Carlos Andrés Pérez. Digo yo, nuevamente, esto es de mi ignorancia. Probablemente hayan otros factores que no estoy tomando en cuenta, no lo sé, no somos conocedores de toda la verdad, pero sí damos nuestro punto de vista. Seguimos en la vía, según el GPS faltan 480 kilómetros, todavía falta, según el GPS, 7 horas y media, pero la verdad es que yo creo que va a ser un poco más. Este tramo ha estado bien, Sí, o sea, un poquito de huecos, pero no demasiados, ha estado bien. vamos a ver cómo está más adelante y seguimos reportando. Una de las mejores cosas que les puede pasar yendo hacia la Gran Sabana es encontrarse a un carro que transite estas vías y ustedes lo empiecen a seguir. Miren, ese Lancer que va allá adelante se ve que es conocedor de la vía, pero demasiado. No lo he querido ni siquiera pasar porque primero va súper rápido y segundo, él como que ya saben dónde están todos los huecos. O sea, si se Y quedan policías mirando- acostados. Y policías acostados. Que para los que no saben qué es un policía acostado, es como... Ah, bueno, yo no sé explicarlo tampoco. O sea, un burro que Sí, te como frena. algo en el piso que te frena. Para los que nos miren de otros países, ¿cómo se le dice a los policías acostados en sus países? Sí, no tengo ni idea. Bueno, sé como que- los puntos de control en donde uno se frena, que es un burrito ahí en el piso Sí, como... para frenarse, ¿no? como... Pero miren. Tenemos un amigo de carretera, incluso cuando adelanta y ve que tenemos chance nosotros también de adelantar, nos pone la luz de cruce, así o más baja. No, muy crack, o sea, se conoce todos los huecos. Ojalá y vaya hasta la Gran Sabana. Sí, le brindamos el pollo en San Francisco de Junín. Gracias, Lancer. Pero vean Llegar este a este video. Crack. Crackskis. Miren, estas son cosas muy locas que pasan en la vía hacia la Gran Sabana. Y es que en pedazos en donde la carretera está mala, hay personas que supuestamente
arreglan la vía con sus propios medios, no sé, será echándole cemento, porque como ellos tienen asfalto, o sea, petróleo, qué sé yo, para arreglar la vía, no lo sé, y están pidiendo dinero. Entonces básicamente ellos lo que quieren es que uno les colabore por arreglar las calles. Pero se rumorea también de que ellos mismos son los que rompen las calles como más adelante para arreglarlas más atrás y bueno, está ahí constantemente cobrando dinero. Yo particularmente a esas personas no les doy dinero, pero siempre tienen una paquita de billete en la mano, así que no sé si eso es una estrategia de ellos o es que verdaderamente alguien les da dinero. El hecho es que están echando siempre como pico y pala ahí en la calle hacia la Gran Sabana. Yo no creo que dañen la calle, pero tampoco creo que la arreglen, así que estoy como neutra en todo esto. ¿Cuánto falta? Se nos perdió nuestro amigo el del Lancer. Ay, amigo, te extrañamos. El vidrio está un poquito sucio, nos disculparán. Las maripositas también. Pasaron a mejor vida. Pero nada, aún nos queda camino. Todavía falta. Que paran en la moto. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Son bravos los poodles? ¿Cómo? ¿Son bravos los poodles? Sí, el poodle es súper bravo. El otro no. El otro es un amor. ¿El muchacho va con...? No. Estamos solos. Gracias, pues. San Misoki. San que te amamos, no, hombre. Nos ¿Y pararon por a qué? todo el mundo. Buenas, ¿qué tal? Buena. ¿Todo bien? Fino. ¿Qué hay? ¿Todo fino? Bien, vale. Date un momento ahí, mi hermano. Seguro. Llégate para acá, Dijo que toca hablar algo contigo, hermano. Tú te ves pana. Tiene tamaño para lo amarga que. Agárrala. Te pidió algo, ¿verdad? Sí. O sea, yo sé que tú le diste de una, no tengo plata, amigo. Para el pan de jamón, dijo. Vale. Señor, eso es en Navidad, eso es en 24, el 31 ya no se come mucho. Pan de jamón. No, es que lo peor es que le dije, te puedo dar una empanada que tengo nueva, o sea, nueva que compramos, no la he mordido nada, obvio. Y me dijo, no, comida no quiero es plata y tal. Y yo, bueno. Ah, entonces no es para el pan de jamón, señor. No, o sea, y sobre todo para la Gran Sabana uno tiene que cuidar el efectivo que trae, que obviamente tiene que ser dólares, no reales, brasileros. Con los mismos pesos. Exacto. Pero obviamente no tenemos reales, entonces... No, y tampoco es eso. ¿Qué es eso de estarle dando dinero a la gente? no. Ay, Así, ¡ay! ¡Amigo! ¡No te vayas! ¿Qué? extrañamos al Sentí Lancer el que se hueco. conoce todas las vidas. De hecho lo pararon a él también. Sí. Y, No anda y con nada. Sí. Abrió la maleta y no tenía. Ya lo hemos stalkeado, ya lo tenemos visto. Ya lo seguimos por Instagram y todo. No, mentira, no. Pero sí, vimos que no tenía nada en la maleta, así que suponemos que seguramente llega a uno de los pueblitos de por acá cerca. Y, ¿te sabes los nombres de todos los pueblos del camino? No, me sé el nombre como de 6, pero no me lo sé todo. A ver, mencionamos. Me sé Upata, Tumeremo, Guasipati, El Callao, Las Claritas, Kilómetro 88 y bueno, ya Sierra El de Dorado. Ah, El Dorado, exacto, El Dorado, me faltó. Nos faltaron varios, pero, Sí, sí. pero bien. Yo tengo una lista de todos los pueblitos. Son muchos, pero no los recuerdo. Sí, y el orden. Otra policía. Mira, ¿No me puedo bienvenido explicar a Guasipati. Estamos llegando a Guasipati. En el mismo video dejamos la alcabala anterior y ya otra hay alcabala más. Novena. Otra O alcabala décima más. alcabala, una cosa así. esto? Buen Buenos día. días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es que ya no sé si ustedes han visto Soquita, es una cosita así chiquitita, blanca, preciosa. Pero tiene un carácter que Dios se lo cuide. Como la madre. Quizá cuando estoy molesta. Tiene un carácter. Entonces da mucha ternura verla molesta. Y los policías se mueren de amor. Sí. y Si se todo- acerca se pueden morir por las mordiscos, pero Exacto. el único colmillo que les queda. No puede ser. Otra alcabala más. Es como que todos los grupos policiales. Wow. O sea, Ahora sí, bienvenidos a Guasipati. la última alcabala estaba a 1 minuto
máximo. Vamos a empezar a decir las horas a las que pasan las alcabalas. Esta pasó a las 8:39. Es como la 11ª alcabala que... 10ª u 11ª. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que les gusta de este tipo de videos? O sea, ¿qué es lo que más les gusta? A mí me encanta hacerlos porque al final les estamos narrando todo nuestro viaje, es súper espontáneo. Pero ¿a ustedes qué les gusta? Coméntenos, porque son muy vistos. Sí. Me impresiona. Mira, 12ª alcabala. Estos son Atrás militares. está la de la policía. Miren, otro pueblo más, volteen para allá. El Miamo. Ese era como Miami, pero... Ah, pero ese es como nuevo. Ese es como el novio No, de yo creo Miami, Miamo. Yo creo que ese no queda en la vía. Ese es como un desvío. Así que no cuenta. No cuenta en el grupo de El Callao también pueblitos. decía ahí, más para adelante. Y ojo, estos son pueblitos bastante transitados. Son pueblitos grandes. En su mayoría son mineros. Porque Sí. es una de las únicas actividades económicas que hay acá. Allí hay una bomba de gasolina. Recuerdo que una vez surtimos allí. No, la no. cola era enorme. Tardamos como 1 hora. Pero en ese momento las vías hacia la Gran Sabana estaban en buen estado. Así que nos daba chance de surtir allí, esperar y llegar de día. Ya no sería posible con las colas de antes. Pero bueno, está cerrada. Más adelante creo que hay otra. Sí, Vamos a acá en ver, Guasipati sí. hay dos o tres, si no me equivoco. Así en plena vía. Ajá. Miren, y es muy impresionante que por estos lados se ven carros de lujo, pero de lujo que ni en Caracas. Sí, sí. Y son pueblitos bastante sencillos, o sea, son casitas humildes, calles sencillitas, no hay centros comerciales, no hay gran cosa. La Te locura consigues es... camionetotas así, último modelo. Ahorita pasó una Homer. Ajá. Que tú dices, bueno, quizá viene de la Gran Sabana, pero no, las ves haciendo vida acá en el pueblito. Hotel turístico, Merey de Oro. Imagínense comerse un Merey de Oro. No, Merey de oro, ¿eh? qué lástima sería comérselo. Mejor guardarlo. Estamos pasando por el Callao. Este pueblo era muy famoso décadas atrás por los carnavales que se celebraban acá. Acá se representaba a los diablos de Yare y se hacía pero una festividad impresionante. De hecho hay programas de televisión. Yo creería haber visto uno de Valentina Quintero de carnavales en el Callao. Era una locura. Inclusive nos han escrito por Instagram personas que nos siguen desde el Callao y que los invito a pasar unos carnavales acá, pero nos da un poco de miedo, la verdad. Yo sé que cuando uno está con un local no le pasa nada, pero bueno. Yo vendría. Sí, es que yo siento que también carnavales son muy increíbles, se pueden documentar. El año pasado, mentira, este año, bueno, el año pasado porque este video va a salir el año que viene, pero en verdad se está grabando el 30 de diciembre. Los pasamos en Carúpano y estuvieron entretenidos. Yo me divertí, me dio bastante risa y Pero disfruté. viendo los diablos del Yare sería otra cosa, pues. Sí, otro nivel. Exacto. En verdad hemos avanzado muchísimo. Todavía faltan 6 horas y media, 420 kilómetros. Pero la vía hasta aquí, hasta el Callao, no está tan mala como la última vez que vinimos, que fue en febrero del año pasado, cuando nos casamos en la cima del Roraima. Si no han visto ese video, tienen que ir a verlo al finalizar este, porque es una cuchura, un espectáculo. Nos volvimos a reencontrar con nuestro amigo y se volvió a ir. Estamos como reencontrándonos, perdiéndonos, así vamos. Es que va muy rápido, entonces cuando nosotros queremos pararnos a grabarles, como la entrada del Callao, él adelantó a todos los carros y se fue machetado. Pero de verdad, muy rápido. Vamos a ver si Pero en el volvemos a momento- coincidir. Sí, hay que buscarlo, porque en el momento en donde no estuvimos detrás de él, caímos en todos los huecos. Una vaina que me parece muy loca es que nosotros decimos que no, vale, la carretera está buena. O sea, y obviamente buena no está. Miren estas troneras. Miren estas troneras. Pero es que en comparación con lo que ha sido las veces anteriores,
es un paseo, o sea, está mucho, mucho mejor a las veces anteriores. Aunque Pero la peor parte siempre ha sido antes de llegar al Dorado. Exacto. Así que hay que ver cómo está por allá ahorita. Todavía falta, yo creo que como unos 100 kilómetros para llegar al Dorado, si las cuentas no me fallan. Pero nuevamente, hasta ahora está aceptable. No, mentira, no está aceptable, pero está menos peor que antes. Esa es la palabra verdadera. Mira, uno tiene que acelerar y frenar en seco nuevamente para poder pasar todas estas troneras loquísimas que hay en la vía y estar zigzagueando, no sé, en todo momento. De hecho, nos contaban que antes los brasileros venían mucho a Margarita y ellos mismos alquilaban sus carros o venían en sus propios carros y cruzaban todo esto, o en autobús, porque por aquí pasan muchas rutas de autobús también, que van a Brasil o que van a San Francisco de Yuraní para ir al Roraima, o que van hasta Santa Elena. Pero esto es una ruta importantísima y está en estas condiciones. Yo también tengo una anécdota impresionante. Ustedes saben que nosotros tenemos Soco Adventures, que es nuestra empresa de turismo acá en Venezuela, y en marzo de este año llevamos a un grupo de un colegio, los Hipocampitos, y fueron 30 niños entre cuarto y quinto año que fueron al Roraima. Y este tramo de la carretera había un par de trancas porque le faltaba el gas, la luz a los locales de los pueblitos que estaban en la vía. Y adicionalmente estaba pero horrible porque había llovido y todo. Y desde Puerto Ordaz hasta la Gran Sabana se echaron 23 horas. O sea, salieron a las 6 de la mañana de Puerto Ordaz y llegaron a las 5 de la mañana a la Gran Sabana para prácticamente ese mismo día empezar la caminata hasta Riotec, que es la primera parada de la caminata de Roraima. Impresionante. Y claro, no podían dormir una noche porque ya luego iban a perder el vuelo de regreso de Puerto Ordaz. O sea, es toda una logística muy, muy específica, especialmente en el viaje de Roraima. Por ende, este tramo es súper, súper importante. Y cuando está así, o sea, complica mucho. Y nosotros que estamos en camioneta, pero cuando es un grupo de 30, 35 personas, obviamente se tiene que contratar un autobús y es mucho más lento y complicado la vía. Hicimos una paradita técnica para que los perritos tomaran agua, hicieran pipí y sus padres pues dando el ejemplo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. ¡Ay! ¡Hola, Saki! ¿Nuestros perros son los únicos que toman agua potable? ¿O los que están mirando este video también le dan agua potable? No, ¿y aquí de dónde sacamos agua entonces? Pues, Bueno, y aquí sí, pero aquí. en el hotel les podías beber agua en la mano. No, yo no sé dónde viene esa agua, si tiene cloro. No. También se enferma. Ya estamos entrando en Tumeremo y bueno, esta es la primera estación de servicio de este pueblo, que también tiene dos y por supuesto vacía. Miren, allá dice El Dorado, 73.9 kilómetros, Las Claritas 146, Santa Elena, que es para donde nosotros vamos, 389 kilómetros. En una carretera normal, ¿cuánto tiempo tardaríamos? A 80 kilómetros por hora, 44 horas. Más o menos, a 80 kilómetros por hora. Ok, son las 9:51, vamos a decir que son las 10. Ajá. Vamos a comparar este tiempo. No Les creo. diremos a qué hora llegamos a Santa Elena. Por lo menos a las 4 de la tarde. Va a haber paradita, porque al llegar a la Gran Sabana a uno se le sube una emoción, una euforia, una cosa, y siempre paramos, nos hacemos fotitos, contemplamos la grandeza de ese lugar. Así que eso también nos va a tomar
un ratito. Vamos a Ñiñi. demorar, me imagino que yo... ¿Qué? Explícanos una cosa. ¿Cómo te dio esas ganas de manejar? Miren, yo tengo un rato queriendo aprender a manejar en carretera. Y sobre todo carretera venezolana, que tiene sus complejidades. No, si manejas en carretera venezolana ya manejas en Marte. Entonces sentí que es una buena oportunidad para aprender, es de día. Y nada, le dije, me quiero manejar. Y además agarraste la camioneta en el peor tramo de toda la Sí, carretera. Sí. Tengo mucha paciencia, entonces siento que me va a ir bien. Estamos, bueno, ya pasando por Tumeremo y de acá hasta El Dorado es el peor tramo de la carretera. O sea, los próximos 150 kilómetros son literalmente los peores de toda la vía, desde Puerto Ordaz hasta la Gran Sabana. Y bueno, vamos a ver cómo te va, Ñeñita. Deséenme suerte. Por cierto, alcabala número 14. Solamente No que... llevo la cuenta, ya yo las perdí. O sea, ya no tengo ni idea de cuántas llevamos. No, no las hemos grabado todas porque qué fastidio, pero sí, esta es la número 14. Desde Puerto Ordaz. ¿Por qué Salimos. tapan las placas? Tengo esa duda. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo permiten? Sí, No entiendo. placa tapada. Ya hemos visto varias. Acabamos de descubrir que mejor salvoconducto, por así decirlo, o mejor pase de las alcabalas que estar comiendo o que... ¿Cuál era la otra que nunca nos paran si estábamos haciendo algo? Yo siempre digo que comiendo. Comiendo, pero la otra, ¿cuál era? No, comiendo. Adelantarse y saludar es como una. Bueno, no sé. No, ser educado es algo que siempre te va a ir bien, pues. Bueno, no siempre, pero Exacto. debería. Bueno, pero el mejor salvoconducto de todo es tener a Soquita allá atrás. Por favor, grábala mejor. La estoy grabando. No. Hazlo en plano detalle. Esa Ok. carita peluda. Plano detalle Soquita. Soqui. Ay. Ay. El último policía y que me vio con una cara de que me quería morder y yo sí, métale el dedo para que vean. Todas las alcabalas, literalmente, que le intentan meter la mano, les tira a morder. Y es como, ay, sí, ya váyanse. Bueno, miren, este pueblito tiene como un poquito de vida. O sea, hemos visto y que restobar, posada con piscina, de verdad que me impresiona. 6 CPC, otra alcabala, 15. Pero no hay nadie. Sí, no hay nadie. Pero ahí está. Algo que es impresionante en todos estos pueblos hacia la Gran Sabana son árabes y chinos. Impresionante. O sea, hasta dónde llegan. Iglesia y Plaza Bolívar, por supuesto. En cada uno de los pueblos de Venezuela, su respectiva Plaza Bolívar. Buena. ¿A cómo el litro? ¿Cómo? 60 que bolívares. Eso sería que como $1.50, más o menos. $1.50. ¿Y forma de pago? No, en dólares nada más efectivo. Efectivo en dólares nada más. Nada más eso, nada de eso. Ok. Gracias. Estoy quién impresionado. $1.50, 60 bolívares para el momento que se está grabando este video. $1 es 36 bolívares precio oficial, pero 39 por ahí. El dólar paralelo, que es la tasa que maneja esta gente por acá. O sea, y se los digo porque fue a la tasa que me cobraron la gasolina anoche en Puerto Ordaz. Entonces, redondeando a 40 bolívares, si serían 60 que estaba cobrando, $1.50. $1.50 por cada litro de gasolina acá. Ahí dice 50. Mira, aquí 50. Ajá. Pero esa gasolina, o sea, yo no sé nada de gasolina, de verdad, pero se veía como amarillo clarito. No estoy seguro que pueda estar, mira. Me da miedo. Alcabala número 15. ¡Ay, mamá! Buen día. Buena. Bien. ¿Qué tal? Hacia la Gran Sabana. ¿Y vienen de dónde? De Puerto Ordaz. Pues vamos a chequear un momentico, por favor. Claro. Que no tengo de otra, pues. No podemos. Y que porfa podemos chequear. Buena, Buenos ¿qué días. tal, jefe? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Al fin. Ajá. Mío nada más los documentos del carro. Carnet de circulación. Aquí está.
licencia, el certificado médico. Aquí está. La cédula. Aquí está. Seguro del carro si quieres. También. Ese. Bueno, pero no lo saque para que no se moje. Ay, sí. Cuando lo vaya a revisar. Se va a subir aquí el vidrio. Ay, Dios mío, me estoy mojando, mami. La cédula suya, mi hermano. Ya, un momentico, que vamos a... Dale, tranquilo. Mira, Soki, vaya para allá. En teoría eso no se debería hacer. En teoría no te deberían quitar los papeles. Tú deberías siempre tener los papeles en tu mano. Eso es lo que dice la ley. Una vez me molesté muchísimo porque me hicieron lo mismo. Ay, pero ya le he bajado 2 a la vida y es como que ya. Hay batallas que no estoy dispuesta a pelear y esa es una de ellas. O sea, Sí. Además ya tenemos a Soquita para que las pelee. no, y imagínense, ¿cuántas alcabalas llevamos? Esta es la 15. Imagínense que todas las alcabalas sean así como este señor y todas nos pongamos pico y pala. No, ya. Llévese los documentos, está bien. Ahorita. Lo bueno es que tenemos registro. Exacto. Yo siento que desde que se puede grabar a la policía le han bajado muchísimo. Aunque la otra vez nos dijeron algo que me dio mucho miedo. Sí. Y es que al parecer meten presos si grabas mucho a los policías. Entonces no te entiendo. ¿Cuánto es el tiempo que puedo grabar? ¿Qué es lo que puedo grabar? Póngame parámetros. O sea, alguien nos contó que había como... Súbelo, mira, Uy, sí, demasiada lluvia. Alguien nos contó que había como una persona que tenía una cuenta de TikTok o algo así y solamente subía como videos grabando a los policías. O sea, era como el contenido de su cuenta de TikTok. No sabemos qué cuenta, no sabemos qué tipo Exacto, de contenido. exacto. No tengo ni idea. No tenemos mucha información. Entonces lo metieron preso por hostigación al odio o algo así, pues. Pero esto no es nada de eso. Aquí solamente estamos mostrando lo que nos pasa. Exacto, Esto es meramente documental. No, y nosotros sencillamente mostramos toda la carretera y si los policías son parte de la carretera, pues Sí. también Por se muestran. cierto, primera vez que me paran en mi vida. En tu vida. Sí. Amor, O pero si sea, acabas de decir en el video que otra vez te pidieron la cédula y te pusiste pico y pala, ¿o no estabas manejando tú? No estaba manejando yo. Ok, No estaba ok. manejando yo y una vez había una alcabala que no parecía alcabala. Es súper importante saber que las alcabalas tienen que tener conos, patrullas o tienen que estar al lado de centros comando. policiales, exacto, un comando. Esta no, esta era súper improvisada y el peligro en ese momento era que había muchas alcabalas falsas. Yo no me paré, yo pensé de hecho que era un choque. Yo sigo lento porque paso lento porque había gente, estaban carros parados, yo paso lento. Y de repente un policía me apunta con una pistola, así en la cara, con el vidrio, o sea, pasando así en el vidrio, pues. Y yo bajo el vidrio y mi reacción fue, ¿qué le pasa, señor? Obvio. Eso obvio. es súper peligroso, que el señor se le vaya el dedo, no sé qué pueda pasar, pero es un peligro. Y siento que no deberían estarte apuntando si no das un motivo suficiente. Yo ni siquiera estaba corriendo, yo estaba pasando lento. Y no era una alcabala de ley. O sea, Exacto. no estaba bien hecha esa alcabala, por ende, no tenían por qué hacer eso. Pero bueno, ya los temas de Bueno. policía aquí lo sabemos todos. Sí, podríamos hacer un podcast solamente de Sí. historias. Yo tengo infinitas, o sea, Ay. infinitas. Ay no, eso me pone de mal mood y vamos a la Gran Sabana a pasarla Eso. divino. Mira, aquí ya van a devolver los papeles. ¿Todo en orden? Orden. Pero hay un problemita con el certificado. ¿Cuál, pues? ¿Certificado qué? Se me mojó. Este certificado tiene que tener, todos los certificados tienen que tener la letra con la tinta negra, no azul. Ah, bueno, pero eso lo sacaron así. Ah, vérseale. Con la, ya va. ¿Cómo? Con la letra negra. Con la tinta Sí. negra. ¿Y esta qué tinta es? Porque este es como negra, pero se manchó y ya está como azul. A ver, esa es azul también. No, mira, esta es azul también. Por eso. es ¿Será lo que en Caracas es azul? No, a mí aquí llegó un gocho Ajá. de tránsito de vehículos. Ajá. Dijo que todo, usted va para el banco, que Ok. la tinta le pide más. Negro, claro. Bueno, pero tiene que ser a los de los certificados. Sí, hay que... Tiene que, cuando vaya a sacar el certificado, Decirle, Decirle. de tinta negra. Mano, tinta negra. Gracias, claro. no sabíamos eso. Gracias sabía. por ese dato. Gracias, que pues. tenga buen día y feliz día. Igual para ti. Cuando saquen su certificado médico, tinta negra. Bueno, no, hay que investigar si eso es correcto, ¿no? Porque, ajá. A mí me da risa porque estos locos cada vez se quieren inventar cualquier No, pero el señor cosa. fue amable. El señor Mira, fue amable, soy... no, obviamente fue amable. ¿Pérdida de tiempo? Sí. Pero No, el señor fue grosero. amabilidad 100%, pero
Miren, a mí una vez me dijeron y que me tienes que dar los papeles de los faros. Y yo, ¿cómo así? ¿La factura? No. El permiso para transitar con faro. Y es verdad que en ocasiones hay que hacer homologaciones, como por ejemplo para un parachoque o algo así, pero para un faro antineblina. O sea, ni siquiera es que era una de esas luces que encandilan a la gente en carretera, era un farito antineblina. Y sí, pues, miren, esa gasolina de ahí se ve muy marrón, muy marrón. Yo sé que hay una que es como amarilla y la otra es como roja. Pero las dos gasolinas que vimos acá en Tumeremo, una era amarillo muy clarito y la otra era roja muy oscuro, a menos que esa roja esté ligada con algo, no sé. Bueno, vamos a seguir averiguando precios de gasolina por acá y seguir mostrándoles el camino. Ya estamos casi saliendo de Tumeremo y el próximo pueblo será El Dorado. Ya ven, cada vez que ven como un embudo así, es porque ahí venden gasolina. Bueno, en ese caso también vendían aceite, pero normal. Deberíamos preguntar cuánto cuesta la gasolina aquí. Sí, deberíamos preguntar cuánto cuesta el litro de gasolina por acá. Vamos a ver si encontramos a alguien que esté vendiendo y le preguntamos. ¿Me permite visualizar cuánto ¿Sí? equipaje? ¿Quiere que baje yo o puede bajarse mientras? Que Bájate tú medio, por favor. Dale. Acaba la 16 y la segunda que nos ha parado, tercera. Pero adivinen qué, conseguimos a nuestro amigo Ajá. y Nuestro. se conoce muy bien la carretera, así que no lo pierdo de vista. Esto se llama Casablanca y también, bueno, hay como unas bienhechurías bastante rurales, Malhechurías parecieron. malhechurías, Sí. y bastante gasolina. Bueno, No sé, quizás me estoy equivocando, pero se siente como un pueblito muy improvisado, sí. que no tiene mucho. Son más fincas que... Ujú. Unos kiosquitos de Caserío. concreto y más nada. Pero miren esta belleza hacia adelante, o sea, la impresionante naturaleza. Buen Entonces, clima. Ojo, me imaginaba que este tramo estaría peor. Ay, papá, policía acostado. ¡Oh! ¡Oh! Pintan los policías acostados, no hombre. Se preocupan del bolígrafo azul del certificado y no se preocupan por pintar los policías acostados. Amigo, una pregunta. ¿A cuánto la gasolina? La gasolina 5, ¿5 qué? 5 puntos, Cin- 5 milésimas 5 milésimas. Pero no entiendo, 5 milésimas como... ¿De qué? de oro. 5 milésimas de oro. Ah. Y... ¿Y en dólares? Ajá, y solo de oro. No, dólares también. Ah, dólares también. ¿En cuánto serían dólares? Coño, eso tendría que hablarlo con la patrona allá, Ajá. en el negocio. Pero un gramo de oro, ¿cuántas milésimas tiene? 10. 10 milésimas es un gramo de oro. 5 milésimas entonces sería medio gramo de oro. ¿Y cuánto vale un gramo de oro? Coño, lo que pasa es que yo soy nuevo aquí, patrón. Yo no soy de aquí, ¿me entiendes? Ah, usted no es ya, aquí. ya. ¿Y de dónde es? De Guanare, portuguesa, Varina. Ok, bueno. Feliz día, mi pana. Gracias, gracias. Gracias a usted, pues. Chao, pues. Buena. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿en qué precio tiene la gasolina? 4 milésimas. 4 milésimas. Pero ¿qué? 4 milésimas de oro. Ajá. ¿Y cuántos son 4 milésimas? O sea, porque nosotros somos turistas, pues no tenemos oro. tenemos ni idea. Un punto que serían 5 dólares. Serían 2 dólares y medio. 2 dólares. 4 litro. milésimas. Un punto $5. es un gramo. No. No. ¿Cuán- Un punto es como décima parte de una grama. Ah, ok, o sea, 10 puntos es un gramo o una Ajá, grama. ajá. ¿Se dice un gramo o una grama? Una grama. Una grama, Ajá. ok. ¿Y cuánto vale una grama? 50 dólares. 50 dólares una grama, ok. ¿Y una milésima?
Es un décimo de un punto. Ajá. Ok, entonces, un gramo son 100 milésimas. Una milésima de efectivo son 20 bolívares. Una milésima en efectivo son 20 bolívares. Ok. Entonces, 4 milésimas serían 80 bolívares. 80 bolívares. Y 5 milésimas son 100, que hace la... Ajá. 5 milésimas son 100 bolívares. 5 milésimas son 100 bolívares. Tengo en dólares son 5 dólares. Un punto en dólares son 5 dólares. 20 dólares son 4 puntos, pues que viene siendo 10 litros de gasolina. Ok. Ok, es decir, 2.5, 2 dólares el litro. Ajá. 2 dólares el litro. 2 dólares. Ok. Bueno, muchas gracias, mi pana. Gracias por la explicación. Gracias. Dale. Nah, ahora me sentí en una clase de matemáticas. Uf, se me fundió el cerebro y eso que a mí me gustan los números. No, yo me pierdo. Pero es que estaban hablando tan rápido y tantas cosas que, ¡buah! ¡Qué locura! Ya saben. 100 milésimas es un gramo de oro y el gramo de oro está en 50 dólares. Y un punto son 10 milésimas, por lo que 10 puntos es un gramo de oro. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Aquí la gasolina vale oro. Exactamente. Pero aquí vale 4 milésimas y en el pueblo de más atrás valía 5 milésimas. O sea, estaba más cara la gasolina ¿Cómo más que? atrás. No, estos señores que están aquí se pusieron a hablar en la mitad de la carretera y echarse los cuentos. Esto es lo que yo cuando digo que es tierra de nadie. Sí. Esto no... O sea, aquí pareciera que no hay leyes, que la gente hace lo que le da la gana. Sin duda es así. O sea, sin duda. No es que pareciera, sin duda es así. Porque lo más loco de todo es que hay alcabalas, o sea, hay policías entre pueblo y pueblo. Y se supone que el comercio con oro así en la calle es 100% ilegal. Entonces, Se supone que la gente no debería vender gasolina, pero bueno, al final ha sido una solución para los problemas. Ayer de hecho tuvimos que comprar porque no habíamos logrado surtir gasolina. Entonces si te quedas aquí en mitad de la nada, tienes que hacerlo. Y para los que viven aquí es un negocio porque nuevamente no hay muchas fuentes de empleo. así es. Aquí es por la... Izquierda. Ahora sí, estamos llegando al pueblo de El Dorado. Miren hacia el frente. Ahí, bienvenidos a El Dorado. Pero el pueblo es como a la derecha, nosotros vamos a pasar por aquí a la izquierda. No pasó nada. El guardia de la alcabala dije que... Sí. Buena. Buenos días todavía. Buenos días. Iban para allá por Parece una... No, íbamos para Santa Elena. en la vía. Sí. Sí, gracias. Gracias, pues. Feliz viaje. Gracias. Aunque los pagos en oro no son nuevos. No. Recuerdo que la última vez que vinimos, o la penúltima vez que vinimos, tú puedes comprar comida en oro, tú puedes pagar hospedajes en oro. El O sea, wifi. el oro ahorita es una moneda acá. Exacto. Ya estamos casi, bueno, no sé casi, pero estamos en vía hacia El Dorado. Ese es el próximo pueblo. Y ya aquí como que la economía es puro oro. Es otra cosa. De igual manera seguiremos preguntando. Vea, qué locura. Sí, hay que volver a preguntar para confirmar si es oro primero y cuánto dinero es eso. El Dorado me lo confirmó. Ñeñitos de zona. Estamos en el kilómetro 27. O sea, me entero de que este pueblo se llama así. Siempre habíamos pasado y decíamos, no, bueno. Ya va, y el anterior se llamaba San José y Ajá. decían así en grande y con orgullo, Pueblo Pemón. Sí. Yo no sé si todos estos son pueblos pemones o hay unos puntuales, no lo sé. Pero estaba súper lindo, estaba organizado, Sí. verde. Miren, aquí hay bastante actividad. Bueno, miren, tengo un cuento. Una anécdota. Sí, en el 2018, en enero del 2018, yo conozco por primera vez la Gran Sabana. Vine junto a Emmanuel como guía y yo como fotógrafa de un viaje con turistas. Nosotros nos íbamos a encontrar con los turistas en Roraima, así que todo este camino lo hicimos prácticamente nosotros. Y él me dice, Valerie, no te vas a creer lo que hay en esos pueblos. Y yo, ¿qué? De todo. Papel toalé, en ese momento no había tanto, creo que no había ni nada, siquiera en el no había supermercado. nada. Papel toalé, harina, pan, todos los medicamentos que tú te puedes imaginar. Allá no falta nada. Y yo le digo, no te creo. Valerie, son torres de todo. Y me siento tan mal recordando eso, porque para mí era impresionante que en alguna parte de Venezuela hubiese todo ese tipo de cosas, que al final son básicas. Era Aquí muy las loco había. porque habían gandolas paradas afuera de los negocios
y las gandolas con la harina pan. Yo me acuerdo que en Caracas, cuando llegaba la harina pan a los negocios, las escondían porque si se veían esos montones, bueno, la gente corría como loca. Aquí no, paradas en la mitad de la calle porque obviamente ¿quién va a hacer algo? ¿Entiendes? Es como, bueno, no te comas la luz porque ya sabemos que acá es la ley de nada, no hay ley, es tierra de nadie. Pero sí, aquí nunca faltó nada en ningún momento de la historia de Venezuela. Supongo yo que Brasil está muy cerquita. Si iban a Brasil, se abastecían y vendían a revender para acá. Sí. Creo que es lo más lógico. No sé si se ha visto bien, pero a los lados gasolina, potecitos de gasolina como de refresco, llenitos de gasolina por todas partes. Por todas partes. Aquí hay, de verdad que en todas partes. No he dejado de ver potes de gasolina en todas partes. Amor, ¿cuánta gasolina nos queda? Ay, no sé, se ha ido bajando bastante. Pero ya llegamos a medio tanque. No. Ah, ok. No, como sea, tenemos que llegar a Santa Elena porque les juro que yo nunca había visto una gasolina tan transparente. O sea, la gasolina, creo que de 95 es amarillita, pero esta es como transparente, o sea, es muy loco, o sea, no es ese amarillo intenso que uno suele ver en un pote de gasolina. Yo no sé si está ligada, si está mezclada, pero prefiero no averiguarlo, así que trataremos a toda costa de no tener que comprar gasolina. Mientras tanto, llegaremos a los próximos pueblos y averiguaremos los precios de la gasolina por estos lados. Supongo que mientras más cerca de la Gran Sabana, más caro. Sí, claro. Sí, porque claro, en toda la Gran Sabana solo hay como 2 bombas. La de Camoirán, sí. Ya la de Camoirán y ya en Santa Elena. Porque yo me acuerdo que en temporadas altas ponían como un surtidor de gasolina, pero era como móvil, era portátil. En la mitad, en una panadería que había ahí en la mitad, y la gente iba y surtía. Yo llegué a surtir ahí. Pero bueno, tiempos dorados que esperamos que vuelvan y mejor, repotenciados. Miren, tenemos como 3/4 de tanque o algo así. Un poquito más arribita de 3/4 de tanque. Pero toda esta frenada ha hecho que la flecha casi... Sí, porque frenar y acelerar hace que obviamente se consuma más gasolina. Nuestra intención es llegar a Santa Elena de Guairén, pero todavía nos faltan 320 kilómetros. No sabemos si lo vamos a lograr sin tener que comprar gasolina. Exacto. Porque obviamente siempre está este último recurso, pero Pacaraima, si no me equivoco, que es que se llama el pueblo de Brasil que está del otro lado de la frontera de Santa Elena de Guairén, valga la redundancia, hay una estación de servicio que vende gasolina en reales y se puede pagar con tarjeta de crédito internacional y todo en orden, como debería ser. Pero bueno, vamos a ver si llegamos. Ya estamos saliendo del Dorado. En teoría la carretera mejora un poco, no justamente después de la salida, pero luego, después de este pueblo. Niñita almorzando. ¿Qué tal está ese cachito, Niñi? Rico. Lo compramos en Upata. Ajá, para no hacer paradas. ¿Cómo se Aunque llamaban las batatas? sí, Batatas Bakery. Recomendado. Aunque hemos visto unos restaurancitos en el camino que no se veían malos, pero también... Bueno. Sí, sí, ¿viste? Pero sí, seguramente cobran en oro. Exacto. Hombre. Y para poder ahorrar tiempo y llegar de día, porque lo que no queremos es manejar de noche bajo ninguna circunstancia. Por eso salimos a las 5 y pico de la mañana de Puerto Ordaz. Imagínense que la primera vez que yo vine a la Gran Sabana, salí de Caracas a las 12 de la noche y vine llegando a la Gran Sabana como a las 3 de la tarde. Eso quiere decir que fueron 15 horas de manejada. Ahorita el tiempo promedio solo desde Puerto Ordaz es 12 horas, 13 o algo así. No, pero eso está muy loco. Muy loco. 15 horas manejar seguidas es una locura. Bueno, pero uno se cambiaba que sí con el copiloto y descansaba un poquito y tal. Sí, era muy loco, es verdad, era muy loco. Pero ahorita es imposible, ahorita, o sea... Ni queriendo, exacto. Desde Caracas, imposible. Así que bueno, seguimos. Ustedes ven esta parte de la carretera y dirán, ¡qué locura! Y sí, verdaderamente es una locura. ¿Qué pasó, Ñiñi? Se me cayó el culito. ¿Se te cayó el culito del cachito? Vamos a parar un momento y voy a buscarlo. Claro, Ñiñi.
No, si no te lo comes tú, me lo comes. Exacto. Exacto. Miren, punto de control El Dorado. Lo que seguía diciendo es que ustedes ven estos tramos de tierra y dirán, no, qué locura. Pero la verdad es que esto es mucho mejor a como estaba la carretera antes. O bueno, menos peor. Porque habían desniveles de que se había caído la vía de 40, 50, 60 centímetros. Entonces tú venías y literalmente caías en otro nivel de... Le das un lepe al diablo. Literal le das un lepe al diablo. Era una locura, era una locura. Y ahorita no es que deje de ser una locura, pero es menos locura que antes. Estamos por la alcabala número 17. Y todavía creo que faltan unas 4 o 5 más antes de llegar a la Gran Sabana. Miren, ahí se está levantando el guardia. Aplicaste la de la comida. Esta es la mejor. Y la de Soquita. Y soquita. Aunque ya me han parado 2 veces. Sí, es verdad. Tengo que comprar más. Bueno, es verdad. Sí, es que también dirán qué raro una pareja sola con 2 perros y tal. No sé. Ibas a decir que porque estaba manejando una mujer. Sí. Es que hay mucho machismo, no se puede ocultar. Sí. O sea, no yo, obviamente. A mí me encanta Sí, que yo esté sé. manejando. Pero a la gente le parece raro. Pero sí, a los policías dicen... "Ay, Igual, muchachas, si ven este video, anímense que sí se puede manejar. no, es una belleza, una belleza. Con paciencia, pero sí se puede. Es más, yo valoro mucho que Valerie quiera manejar, sobre todo en estas partes en donde se tiene que ir muy despacio, porque ella es mucho más paciente que yo. Para eso estamos. Yo hubiese partido el carro por la mitad. Para eso estamos. Miren, toda esta zona está como deforestada. Y bueno, Están haciendo pueblitos. desafortunadamente la carretera no mejoró. Yo no sé si es que están haciendo pueblitos o están tratando de encontrar minas. Pero No, al borde de la carretera tiene que ser pueblitos y ya. bueno, puede ser, es verdad. Que hagan como unos caseríos ahí. Pero vamos a ver si encontramos otra y se las grabamos mejor. ¿Cómo vas, Ñiñi, al volante? Ya tengo sueño. ¿Ya quieres que cambiemos otra vez? No, todavía no estoy. Así es. Wow, miren eso. Ya nos estamos adentrando a la selva. Así es. Belleza. Ya falta poquito para las claritas. Miren, comunidad indígena Guarumapate. Guarumapate. Comunidad Hemos indígena. pasado ya varias comunidades indígenas y me encantan, se ve la diferencia. Son como casitas más sencillas, pero todo está más organizadito. O me da la impresión de que es así. Menos la última que estaban construyendo, que bueno, qué dolor ver todos esos árboles caídos. Miren, allá se ven. Mira aquí. ¿A qué velocidad vamos, Ñiñi? Ahorita a 50. Esa es la velocidad constante a la que hemos tenido que ir por los últimos, yo creo que 100 kilómetros o algo así. Porque hay que ir. ¡Wow! ¡Wow! Logramos esquivar. Uf, Que las sombras hacen que no se vean. sí, y son unas troneras. Bueno, de hecho, ahorita caímos en una. Miren qué belleza ese puente natural, ese túnel, mejor dicho, ese túnel natural. Que pareciera formarse, pero es como pura Ilusión efecto óptica. visual, ¿no? Ajá. Miren qué belleza. ¡Wow! ¡Wow! Miren cómo la carretera está caída, tanto para allá como para acá. ¡Wow! Es una locura, una locura, una locura. Uf. Lo que pasa es que te engaña la vida. De repente unos tramos chéveres. Cuando te digo unos tramos que sí, medio minuto. Y luego un hueco. Pero no un hueco. O sea, El hueco. la mamá de los huecos. Como por ejemplo. Entonces tienes que ponerte en seco. En seco, en seco, en seco. ¡Wow!
Y lo más loco es que en cámara no se nota nada. O sea, yo grabo y reviso el video y digo, no, pero la gente va a creer que uno está exagerando. Huele a freno la camioneta, tanto que uno tiene que frenar. Y no es porque estemos frenando mal, sino porque literalmente hay que frenar en seco y acelerar 500 metros, frenar en seco y acelerar. Y así vamos. Y si te preguntas por qué no más lento todo el rato, llegaría mañana. Bueno, ya el tiempo estimado según el GPS cambió. ¡Wow! Miren esta locura. Ah, bueno, un niño de 11 años manejando. Como les seguía diciendo, ya el tiempo estimado cambió 1 hora y 20 minutos más de lo que inicialmente decía cuando salimos de Puerto Ordaz. Y eso que Google Maps siempre tira como los tiempos estimados bastante pesimistas, o sea, como en el caso más lento llegas a esta hora. Imagínense que de Caracas a Puerto Ordaz llegamos 1 hora antes de lo que decía el GPS. Y acá ya el GPS avanzó 1 hora y media más. Ya se ve. Ajá, vamos a hacerle un poquito de zoom. A mí me sorprendió muchísimo la primera vez que yo fui a la Gran Sabana, que la Gran Sabana queda encima de una especie de meseta. Eso tienes que subir una montaña para llegar, no es una planicie. Yo me imaginaba que sí, los llanos, y no, tienes que subir una montaña para llegar. Y el clima cambia apenas entras, se vuelve más frío, más fresco, es una belleza. Ya esto es parte del macizo guayanés. Bueno, de hecho desde Puerto Ordaz ya estamos en el macizo guayanés. Y para los que no saben qué es el macizo guayanés, es uno de los territorios más antiguos del planeta. Se dice que se crea con el primer continente Pangea y se comparte con Brasil, Guyana, un poquito Colombia, pero la mayor parte del macizo guayanés está acá en Venezuela. Por eso hay muchísimos minerales, porque bueno, son territorios muy antiguos que el tiempo ha producido petróleo, oro, diamantes, coltán, que es el diamante azul, Bauxita, y para hierro, mí, más etcétera. allá de los minerales, es la magia, la energía que se siente aquí, es naturaleza que tiene, bueno, millones de años, y yo creo mucho en eso, en las energías, en la magia, y uno se recarga de las energías más lindas de la vida. Así que iniciar nuestro 2024 en este lugar, para mí es lo máximo. De hecho, estaba pensando como, cualquier persona verá este video y dirá, ¿por qué ustedes se ponen en eso? O sea, ¿para qué necesidad hay de ir a la Gran Sabana? ¿Qué necesidad hay de pasar esta carretera tan terrible? Wow, este pedazo Y es se los terrible. juro, vale muchísimo. O sea, yo haría este camino 1000 veces más porque llegar a la Gran Sabana es indescriptible. Imagínense que yo que no soy muy místico, no creo mucho en la magia, en las energías. En la Gran Sabana la conexión es plena. De hecho, en la Gran Sabana está el Roraima, que es mi destino favorito de este planeta, al menos de todos los países que he visitado. Y es porque la magia que se vive ahí es indescriptible. Y bueno, y la Gran Sabana también es parte de todo ese lugar súper mágico. Y si no crees en la magia, ponte este escenario. Estás en un parque nacional repleto de cascadas, osos, piscinas, con lugares de acampar donde estás desconectado, no hay señal de teléfono, no hay luz. Eres tú con la naturaleza 100%. En el día ves que si el amanecer, despiertas tempranito, la tranquilidad absoluta de que no tienes que hacer nada, simplemente disfrutar del lugar en el que estés. Muy rico, muy rico. Luego en el atardecer, bueno, en los atardeceres, los colores, y en la noche el cielo estrellado, la paz, el silencio, la quietud. Eso vale mucho. Sí, sí, sí. De igual manera ya verán un video de cómo es un día en la Gran Sabana, cómo es nuestra rutina, todo lo que hacemos. Pero les adelantamos que es de los lugares más espectaculares que tiene este mundo. Y sí, los lugares más maravillosos, más mágicos. Seguimos en la vía, no hemos llegado a Las Claritas todavía, son las 12:30. Todavía nos faltan 4 horas aproximadamente. O sea, la carretera acá está tan, pero tan mala que toca que me baje del carro
para avisarle a Valerie por dónde pasar. Miren esto, o sea, miren esto. Uno viene a 40 kilómetros por hora, no tienes que venir tan duro. Y caes acá y te volteas, o sea, te volteas. Es que mira también la inclinación de la carretera. Wow. Yo creo que por aquí, sí, por aquí. Porque aquí también está durísima. Qué desastre. Qué desastre, de verdad, la vía para la Gran Sabana. Miren qué espectacular. Todo eso que se ve al fondo es la Sierra de Lema que les mencionaba Niñita. Es como un macizo todo allá arriba. Y la Gran Sabana está encima de todo eso. De hecho, no estoy 100% seguro de la altitud, pero creo que son como unos 800 o 900 metros, que está como el punto más bajo de la Gran Sabana. Es decir que cuando pasemos el último pueblo de kilómetro 88 nos toca adentrarnos en la selva para empezar a subir toda esa meseta que se ve allá. Miren qué espectacular se ve. Bueno, no se aprecia mucho en el teléfono. Se ve mejor aquí en persona. Sí. Y bueno, y ahorita sí nos tapó la selva. Pero más adelante se va a ver mejor. Y para mí, cuando ya uno pasa la Piedra de la Virgen, ya es como que ya estoy en la Gran Sabana. Así es. Mentira, falta un buen tramo todavía. Pero ya uno se siente como a puntito de llegar. Qué guapo se te ve el tatuaje. Ay, gracias. Este tatuaje me lo hizo Nach, una venezolana super crack. Tatué en Caracas, hagan su cita. Yo hice un video hablando de toda mi experiencia. Ahorita las redes sociales las cambió, así que no estoy muy segura de cómo es. Pero sé que se llama Nach. Pueden buscarla en mi perfil porque yo la sigo. Y creo que Andos Loco Viajes también la seguimos. Estamos pasando por la alcabala que dice kilómetro 88 Las Claritas. Yo no sé si es primero el kilómetro 88, creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Y luego Las Claritas. Mira, bienvenidos a Las Claritas. No, primero es Las Claritas y luego kilómetro 88. Una pregunta, ¿en qué precio la gasolina? 3 milésimas con 5 centésimas el litro. ¿Eso en dólares cuánto sería? ¿Eso sería cuánto más o menos? Bueno, $20 son 4 puntos. $20 son 4 puntos. Ajá. Y 10 litros de gasolina son... ¿Un gramo cuánto es? No. $20 son 4 puntos porque allá atrás nos dijeron que... $20 son 4 puntos. Entonces, un gramo son $50. Ajá, $50. 10 litros de gasolina son 3.5, ¿verdad? Son casi 20. 10 litros de gasolina, 3.5, casi $20. como a $2 el litro aproximadamente. Ok. ¿Y esa gasolina está buena? Esa es la de la bomba. Ah, esa es la que surten en la bomba. Ah, ¿de qué bomba surten esa? La que está allá adelante. ¿De En el 81. Ah, en el 80. ¿La de la esquina, esa la volvieron a abrir, no? ¿O hay otra? La que está así. Ah, de este lado. Ok. Bueno, Mira, ¿y cada cuánto llega la gasolina a esa bomba? El semanal. Semanal, una vez a la semana. y entonces surten camiones y luego se la sacan o algo así. Surten camiones y nosotros se la compramos por necesidad a los que trabajan ahí. Ellos, me imagino que le dan, entonces le venden a uno por pimpino y uno les compra los pimpinos. Claro, y luego las pasan a esos potes de 5 litros y de 2 litros. Ok, bueno. Gracias, mi reina. Feliz día. Feliz día. Qué locura. Ahora miren al frente el estado de esta vía. No. Sí, ya se puso loca. No. Uf. Qué locura, señores. De verdad que el tema en torno a la gasolina es impresionante. Escuchen esta anécdota. Una vez yo vine a la Gran Sabana y me quedé sin gasolina. Muy cerca de Camoirán, que es como una comunidad indígena, se llama Los Rápidos de Camoirán y hay una posada bien bonita. Ahorita que pasemos por ahí, se las mencionamos. Y ya yo estaba de salida de la Gran Sabana. Y
vino un camión de estos 350, pero los que tienen plataforma, no los que tienen la cabina atrás. Y me dijo, no, yo te jalo hasta Luepa. Que Luepa es como un punto de control de la guardia en donde también hay una estación de servicio. Y me dijeron que estaban surtiendo gasolina ahí. Y cuando me pongo a hablar con el tipo del camión, yo le digo, coño mi pana, gracias por jalarme y por llevarme hasta la estación de servicio y tal. Tú eres gruero, trabajas por la zona o qué sé yo. Y me dice, no, yo soy talibán. Y yo, ¿cómo así? ¿Talibán? Sí, tal. Yo trafico gasolina. Y que no puedo creer que lo cuentan así como tan relajado, ¿sabes? Y al parecer él tenía como unos tanques gigantes de gasolina y los llenaba y luego, no sé, se metía para las minas y lo vendía y todo. Y qué loco, qué loco. Entonces, por eso es que les cuento lo de la historia, que le pagaban a uno, le pagaban al otro, le pagaban al otro. Porque bueno, eso me lo contó un talibán. Todo esto que siguen viendo es parte del pueblo de Las Claritas. Y ahorita estamos entendiendo más la dinámica porque hay letreros que dicen como 0.04, entonces eso es 4 milésimas de oro. Y al parecer el precio del oro sí está estandarizado, porque ya la mujer de acá me dijo 4 puntos son $20 y por allá nos dieron 1 gramo son $50. Entonces haciendo una regla de 3 está a $50 en todos lados prácticamente. ¿Sabes qué me sorprende? Que en las tiendas que tenemos acá a los lados venden ropa y gasolina, pero también venden cosas para la minería. He visto muchos, ahorita no sé si hay otro por acá cerca, pero atrás tenían como las bandejas donde decantan el oro. No sé si se dice decantar, no recuerdo ya bien. ¿Sabes cómo? Sí, donde lo filtran, por así decirlo, donde filtran como la tierrita y tal, y ven que hay como ferreterías que venden bombas de agua, mangueras, y inclusive como hasta lugares como cortagramas, porque yo me imagino que a la hora de forestar tienen que pelar todo el terreno. La verdad es que no tengo mucho conocimiento de cómo se hace las prácticas para tratar de extraer oro, pero sí es bien interesante que en todas las ferreterías son artículos como para la extracción de oro, pues para la minería. Miren, ahí está una camioneta de esas que les conté. Los comercios saben cuál es su target. Exactamente. Y así salimos de Las Claritas. Ya un poco más adelante está el kilómetro 88 y digamos que el último pueblo propiamente minero antes de adentrarnos en la Gran Sabana. Y con esto no estoy diciendo que en la Gran Sabana no se practique la minería, pero estos pueblos literalmente viven y hacen toda su economía en función al oro y a las minas, pues. Yo creo que en la Gran Sabana también, quizás 3 personas, estoy exagerando, pero muy poquitos son los que trabajan con turismo. Bueno, pero estos pueblos han vivido de minería toda la vida, mientras que en la Gran Sabana hubo mucho tiempo que vivía del turismo y bueno, ya obviamente ahorita no. Ya lo vamos a comprobar, pero había escuchado que ahora para estar en los campamentos tienes que pagar y eso como me parece... $5. Bueno, sí, no sé. Solo que no me parece mal, pero me parecería mejor que pagaran una entrada al parque que por cada campamento. Porque al final, si la persona dice, mira, esto cuesta $10, tú tienes que pagar los $10 porque es tu palabra contra la de él, pues, y él es el que vive allí. Y si bien hay una ley que dice que todo ese territorio está en manos de las comunidades indígenas, yo no me sé ninguna ley indígena, yo no sé si ellos tienen algunas normas escritas o es simplemente lo que se les ocurre al momento. Yo me imagino que deben tener normas. Sí, Sería claro. cuestión de leerlas y ver si tienen algo escrito sobre eso, porque bueno, lo dudo, realmente lo dudo. Yo he ido a campamentos, hay uno que se llama Laja Azul y sus 3 piscinas. La Gran Sabana, que dependiendo del humor del señor, nos ha intentado cobrar $10, otra vez $20, otra vez nos dejó entrar gratis. Entonces es como raro porque también uno cuenta con un efectivo limitado para estos lugares porque no hay cajeros electrónicos, no hay lugar en donde puedas sacar dinero de ningún tipo, no hay señal para hacer transferencia.
O sea, nada. La pregunta es, ¿eso es propiedad privada? ¿Quién regula cuánto se cobra? No sé, muchas dudas, Sí. pocas respuestas. Más preguntas que respuestas. Ese terreno que ven ahí baldío era una estación de servicio. Yo llegué a echar gasolina ahí y al parecer hubo un conflicto de intereses y quemaron la bomba y bueno, desapareció, literalmente desapareció. ¿Pero eso cuenta en las malas lenguas o realmente pasó? No, lo de que se quemó es 100% real, o sea, hay fotos de... Ah, bueno, no, Fue por un conflicto de intereses. sí, el motivo, eso obviamente es las malas lenguas, obviamente no hay una prueba fehaciente, pero nuevamente, aquí hay cuentos muy locos de gente que se come la luz, dicho en venezolano, en estos pueblos. Miren lo que tiene. Bienvenidos al Parque Nacional Canaima. De hecho, no sé, de verdad sí, ya esto es Parque Nacional Canaima, me sorprende, no lo sabía. Miren, Lo que sí veo es que está bien sucio. yo les voy a contar algo sobre el Parque Nacional Canaima, que lo hablamos hace más de 3 años, pero para los nuevos suscriptores, muchos me decían, ¿y vas a ir para el Salto Ángel? No, la Gran Sabana queda en el sector oriental del Parque Nacional Canaima, y el Salto Ángel, la comunidad indígena de Canaima, que lleva el mismo nombre que el Parque Nacional, está en el sector occidental. Para llegar a la Gran Sabana uno puede llegar en carro, como lo estamos haciendo ahorita mismo. También para llegar a Paraitepuy, que es una comunidad de la Gran Sabana en donde se inicia el trekking al Roraima. Y para llegar a la comunidad indígena de Canaima, desde donde salen las curiaras y las avionetas y los helicópteros para ir al Salto Ángel, es desde el sector occidental. Se necesita tomar un vuelo, que ahora hay vuelos comerciales de Conviasa y creo que de Estelar para Canaima, de 100 pasajeros. Ya no son avionetas pequeñas, pero hace 3-4 años atrás la única manera de llegar era como en avionetas de 12-13 pasajeros de una aerolínea que se llamaba Transmandú, que estaba en Puerto Ordaz. Por ende se necesitaba tomar 2 vuelos, uno de Caracas a Puerto Ordaz y el otro de Puerto Ordaz hasta Canaima. Así que uno yendo a la Gran Sabana no va al Salto Ángel y viceversa. ¿Sabías que en Santa Elena de Guairén hay un aeropuerto? Sería increíble que ese aeropuerto volviese a trabajar, que llegaran vuelos desde Caracas, desde Canaima, porque de verdad que es muy lejos uno de los otros y siento que eso impulsaría muchísimo el turismo. No, es que De hecho, imagínate. estoy segura que los viajes a Roraima aumentarían notablemente porque a muchas personas les da miedo transitar por estas carreteras que de verdad están terroríficas. O sea, no hay ninguna exageración con eso. Y no solo hablo de Santa Elena de Guairén, hablo de todos los aeropuertos nacionales del país. Todos deberían tener vuelos por lo menos una vez a la semana. Pero es que no solamente para la gente que quiera subir al Roraima, imagínense para los que quieran disfrutar de la Gran Sabana. Ustedes no saben. Cabanayén o Canaballén. Cabanayén. Sí, no sé, siempre me confundo. Ustedes Hay no demasiados saben lugares. cuántos recorridos turísticos se hacían en la antigüedad en la Gran Sabana, cuántos machitos o jeeps que traían pasajeros, armaban campamentos y disfrutaban del Parque Nacional, que ahora evidentemente los costos son imposibles, porque si le metes todo el tren delantero, freno, caucho, etcétera, a tu estructura de costos, el precio de venta se vuelve muy alto y obviamente no todo el mundo puede pagarlo. Uy, wow, casi nos llevamos una mega raíz. Miren esa locura, porque la vía estaba muy angosta. Pero bueno, esta es nuestra parte favorita del viaje. Ya estamos empezando a subir la Sierra de Lema. Toda esta parte será en subidita hasta llegar como al tope de la meseta. Y lo más delicioso es que la temperatura baja, entonces uno ya puede estar con los vidrios abajo, está fresco y sobre todo en las noches el camping se hace muy cómodo y delicioso. Ya les vamos a mostrar que sí vale la pena venir a la Gran Sabana y lanzarse este maratón. Sí vale la pena, se lo juro. Sé que esto es cansón, hay que hacerlo con paciencia, pero sí se puede y cuando llegan la recompensa es maravillosa. Wow, esto está destrozado, pero destrozado. Y me impresiona que es como, no entiendo por qué, ¿sabes? Sí. Es una zona como relativamente plana,
que habrá generado tanto daño aquí. Pequeña parada subiendo la Sierra de Lema en la Piedra de la Virgen. Este es como el primer punto de interés en vía hacia la Gran Sabana. Uno se detiene a darle gracias y también pedir permiso para que todo salga bien en el camino. Hay un pequeño parador turístico, también tienen baños por ahí y por supuesto a tomarse una fotico. Lo que no deben hacer es rayar las paredes como se ve ahí, pero bueno, parada técnica y rapidita para seguir por allá arriba hacia la Gran Sabana. Estamos pasando por la última alcabala, la penúltima, antes de entrar al Parque Nacional. Buena. La de la Sierra de Lema. Bien, gracias. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo? Sí, sí, muerde. Lo siento, Ñiñi, puedes seguir durmiendo. No, si ya llegamos. Este punto de control en alguna oportunidad cobraba como una entradita al parque y te dan como una bolsita para que trajeras tu basura de vuelta. Me parecía una buena iniciativa, o sea, no para los guardias, sino como para parques, pero bueno, se dejó de pasar. Un peaje, un buen peaje. Exacto, un peaje. No, es que lo loco es que para el sur de Venezuela no hay, o sea, muy pocos peajes. En Puerto Ordaz creo que es el último peaje. Y todo esto yo opto porque haya peajes y que sea destinado para arreglar las vías. Pero bueno, ya estamos como a 30 minuticos o menos, 20 minuticos de terminar de subir la Sierra de Lema y llegar como al Luepa, que es como el último punto de control en donde sí es el ingreso oficial a la Gran Sabana. Desafortunadamente no tenemos muy buen clima, pero bueno, eso también hace que sea menos caluroso el día porque está muy nublado. Seguimos. Y aquí oficialmente estamos llegando a el último punto de control, a la última alcabala, como lo ven ahí a la derecha. Bienvenidos a la Gran Sabana, punto de control Luepa. Este es el ingreso, digamos, al Parque Nacional ya libre de alcabalas. Bueno, en temporada alta se ponían algunas en la mitad de la vía, pero normalmente no lo hacen. Y fueron 19 en total. No, hay Puerto una Ordaz. en San Francisco Journey. Ah, pero es un punto de control como de policías indígenas. Bueno, por eso cuenta. Exacto, es verdad. No había pasado 2 minutos desde que les grabé el último video de que actualización en Santa Elena y caí en un hueco que miren, esta niñita me sacó de... Yo le dije, dale, que tenga más paciencia, yo voy lento de por sí siempre. Es que es una locura, o sea, ni siquiera No venía se rápido, notan, no se notan. venía a 60 kilómetros por hora. Sí, pero están que caes y de verdad, de pasos así, pa. No, o sea, Deja un chichón al diablo. no, una locura. Parecen chiquiticos, pero son enormes. Súper profundo. O sea, me da un dolor porque en general la carretera siempre ha estado mala hasta la Gran Sabana. La carretera de la Gran Sabana era como el elixir de la vida, o sea, Sí. lo más paradisíaco. Una vez que uno entraba acá era como que se Parecía olvidaban todo intocable. tipo de problemas, exactamente, parecía intocable. Y ahora es un desastre total, o sea... Yo creo que está peor que todo lo que hemos pasado. Es que mira este hueco. Dale, No, pasa. amor, está muy heavy. Una locura, o sea, una locura. ¿Cómo carros pequeños pasan por acá? O sea, Yo una creo que locura. cada vez nos pasarán menos. Hay que pasar literalmente a 0 kilómetros por hora. O sea, no se puede... Ah, no, que voy a pasar suavecito, así, un policía acostado a 10, 15 kilómetros. No. Pero bueno, ya me quitaron el puesto al volante. Sí. Estamos llegando a los rápidos de Camoirán y yo veo que están surtiendo gasolina. Yo no puedo creer esto. Vamos a preguntar acá a los rápidos de Camoirán porque hay algunos que están surtiendo gasolina y si nosotros también podemos. Bueno, ¿hay gasolina? Sí, pero no hay luz. Ah, no hay luz.
Y no saben cuándo vuelve, ¿verdad? ¿No saben cuándo vuelve más o menos? ¿La luz? Fueron a buscar aceite para prender la planta. ¿Y cuántos litros surten? ¿O lo que agarra el carro? ¿Más o menos qué tiempo? ¿No saben? Bueno, gracias. Ojo, en Santa Elena de Guairén también pudiéramos surtir, solamente que va a costar como $1.15, $1.20, que es el precio de la gasolina brasilera, mientras que aquí costaría 50 centavos de dólar. Bueno, decidimos irnos de Camoirán. La verdad es que solo esperamos como 20 minutos, pero todas las motos que estaban en la fila se fueron y sentimos que los motorizados tienen como más información. Y varios carros. Y fue como, bueno, vamos a perder mucho tiempo, no podemos llegar de noche, aquí tenemos que usar el efectivo, en Brasil podemos pagar con tarjeta. Sí, fueron muchas cosas. Yo me hubiese quedado un ratito más, pero era incierto. No había ni siquiera alguien de la bomba que te dijera como que no, mira, en aproximadamente 1 hora vamos a comenzar a surtir. No. Eran más los contras que los pros. Es decir que solamente nos íbamos a ahorrar como $40, porque aquí la gasolina vale 50 centavos y en Brasil vale como $1. Entonces si echamos, por ejemplo, 80 litros, bueno, aquí vamos a pagar $40 y allá $80 o 88, no sé, algo así. $40 son $40. No, es verdad que el ahorro era muy importante, pero aquí vamos a tener que gastar el efectivo, que es literal lo único que sirve en la Gran Sabana, mientras que en Brasil podemos pagar con tarjeta. Y por último, podíamos arriesgarnos a que se hiciera de noche. Nunca. Y que no abrieran, como que mira, no se pudo hoy. Es impresionante que es un sistema tan viciado, o sea, tan dañado, que inclusive en los pocos momentos cuando hay gasolina, hay 1500 problemas más que pueden pasar para que la gasolina sea solamente uno de muchos otros problemas y no puedas terminar surtiendo. Era como, hay gasolina pero no hay luz. Entonces hay una planta que obviamente necesita gasolina y por haber gasolina, pero no tiene aceite. Y qué desastre. O sea, verdaderamente cómo esperan que así llegue el turismo a esta zona y se promuevan las bellezas de, para mí, el parque nacional más bello de toda Venezuela. O sea, bueno, creo que para mí y para muchos. Pero bueno, ya en verdad ni siquiera contábamos con echar gasolina ahí en Camoirán. Era una esperanza. Era una esperanza. Pero bueno, ya vamos en vía hacia Santa Elena. Todavía nos queda como 1 hora y media más aproximadamente. Miren, se formó completico el arco iris. O sea, tuve que poner el teléfono en 0.5 porque ni siquiera en el lente normal, en el 1, se logra ver desde el principio hasta el final. ¡Qué espectacular! Este viaje de verdad que ha estado un poco más intenso de lo normal. La carretera, en todo momento les dije como, no está tan mal como años anteriores, pero las partes malas cada vez son más prolongadas. En años anteriores, como que la parte mala, que era muy mala, estaba como justo antes del Dorado y ya. Ahorita
en la mitad de la Gran Sabana. O sea, caímos en 2 huecos que pudiese decir que casi nos volteamos en uno de ellos. A pesar de todo lo horrible que ha estado la carretera, llegamos y la Gran Sabana, los dioses de la naturaleza nos premian con el mejor arcoíris, uno de los más guapos que hayamos visto literalmente en nuestras vidas. Y bueno, y eso se trata, cambiar un poco la actitud, la vibra. De hecho, este tipo de, o sea, de videos de queja constante no me gustan mucho, pero es que no les puedo explicar todo lo que me duele, que la carretera esté tan mala, que todo esté, o sea, tan deteriorado con el potencial turístico que tiene este lugar. Pero bueno, vamos a bajar a hacer unas fotos y mejorar un poquito el ánimo, porque de verdad que la Gran Sabana, wow, está recibiéndonos con los brazos abiertos. Miren esa belleza, miren esa belleza de arco iris completo, de principio a fin. Finalmente a las 5:30 de la tarde llegamos a Santa Elena de Guairén. Falta todavía como unos 15 kilómetros para llegar a la frontera con Brasil, donde vamos a intentar cruzar y echar gasolina del lado brasilero. Miren qué loco, la cantidad de huecos y el daño de la carretera fue tanto que alineé la camioneta justo antes de venirme, o sea, hace 3 días. Y miren cómo está el volante cuando va en línea recta. O sea, la camioneta va en línea recta y el volante está totalmente inclinado hacia la izquierda. Y si pongo el volante recto, la camioneta se va hacia la derecha, pero demasiado. Eso, bueno, consecuencia de todos los huecos tan intensos en los que caímos. Vamos a ver si encontramos alinear la camioneta mañana antes de irnos al Paují. Bueno, dejar todo en orden. Mientras tanto, nuestra prioridad es surtir gasolina. Atrás de estos mojones o estas columnas blancas que se ven allí es Brasil. Miren, allá está la frontera. ¡Qué belleza este atardecer, por favor! ¡Qué belleza! Ya vamos a llegar a la frontera, que no es frontera. O sea, sí es la frontera de Venezuela con Brasil, pero uno puede pasar hasta Pacaraima sin necesidad de sellar pasaporte ni absolutamente nada. Ya luego, si continúa adentrándote en Brasil, entonces ahí sí hay un control de migración en donde te pedirían el pasaporte. Nosotros no lo trajimos en este viaje. Pero recuerdo que hay policías en ambos lados. Sí, sí. O sea, vamos a pasar también por policías de Brasil. Seguro Miren. que sí. Bueno, vamos a ver. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Miren, estamos pasando por la frontera con Brasil. Ahí hay como un puesto de migración, ¿no? Aquí oficialmente a mano derecha pueden ver las banderas de ambos países, Venezuela y Brasil. Y acá vamos a pasar por el punto de control de Brasil. Policía Federal. Ya entramos. Ya entramos en Brasil. No había ni un solo policía. De hecho, si pueden ver a la izquierda, dice Escola Municipal de Educación Infantil y Ensino Fundamental.
Agora, temos que perguntar por estação de servicio de gasolina. Miren, esto como un polideportivo pareciera. De acá, del lado brasilero. Ya nos dijeron que 2 cuadras más adelante tenemos la estación de servicio. Bueno, pareciera que es esa. No estamos seguros si hay gasolina o no. Uy, pareciera que no hay. Pareciera que está fechada. Y ahora. Bueno, esa como que no era. O era, pero fue. Algo así. Nos dijeron 3 calles a la derecha. Todos han sido muy amables. Se lo hemos preguntado como a 4 personas. Porque andamos sin GPS, sin señal de teléfono aquí en el lado brasilero. Nada. ¡Huepa! Claro que hay gasolina. Y miren, nada más 4 carritos ahí para surtir. Así que bueno, ya me voy a poner esa colita. Ahora hay que ver cómo se puede pagar. Miren, hasta bidones de gasolina se llenan acá en la estación de Brasil sin problema. Ya por aquí me va a tocar pasar a mí. Y si están interesados en comprar carritos, ya saben que lo pueden llamar. Se vende. Y preguntar el precio. Miren, ahí se pueden ver los precios. 6.99 reales por litro de gasolina, me imagino. Y la de abajo dice diésel, en cámara no se mira, pero sí dice diésel. 7,79. Si no me equivoco, $1 son 5 reales. Es decir que 7 serían como 1.3, 1.4, algo así. Ya estamos en la estación de servicio. Tuve que sacar el portuñol porque los bomberos son brasileros. Orgullosa de mi portuñol. Claro. Le dije, ¿tienes para pagar con cartón? Sí. Es decir, que puedo pagar con mi tarjeta de crédito internacional. Ver para creer. Es decir, ver para creer. Hay que esperar que pase. Vamos a ver cuántos litros termino echando en total y cuánto dinero es. Efectivamente, 5 reales es $1. Por ende, serían aproximadamente $1.4 por litro. Es un poco más costosa, pero tienes la garantía de que te están surtiendo de una bomba de gasolina y no que el vendedor ambulante está mezclándola con agua o quién sabe y terminas dañándote. O no saber si van a abrir, si van a surtir ese día, porque nos podíamos haber quedado en la primera bomba, En pero Camoirán, sí. era incierto si nos iban a echar o no. Así es. Miren, el recorrido hasta acá fueron 593 kilómetros desde Puerto Ordaz cuando puse el contador. Ahora vamos a ver cuánta gasolina son esos 593 kilómetros. 100 litros, que está a punto de llegar, serían $140. Buena autonomía, como 6 kilómetros por litro aproximadamente. Si dividen 593 entre 97, ese es el resultado. Muito obrigado. Feliz ano novo pra você, que Deus abençoe a família. Feliz ano novo para você também. Olha, esquerda, pelo direito, obrigado, bom dia. O sea, Menina. si uno no les presta atención así, pero que con el oído que te tuviste que haber limpiado la cera y todo, no entiendes nada. A pesar de que... claro que sí. No, sí yo entiendo el portugués, pero que los brasileños hablan muy rápido. No, Ojo, se entiende. me gusta más el brasilero que el portugués. Es como más sensual. Sin herir como susceptibilidades. más envolvente. Pero de verdad que hablan tan rápido que es complicado. También a los portugueses del campo, así en Madeira, no se les entiende nada. Pero por lo general el brasilero es más cantadito, más rapidito y es complicado, pues. Estoy feliz de que ya vamos de regreso. Vamos a una posada que acepta mascotas, que tiene wifi, que tiene restaurante. Vamos a comer. Siento que todo se dio, gracias a Dios, muy muy bien. Estoy agradecida porque tuvimos momentos dramáticos en el viaje. Caímos en varios huecos que de verdad que fue dramático. Pero no pasó nada. Esperamos que no le haya pasado nada al carro. Mañana ya veremos cómo amanece la bebé. Y sí, estamos muy cansados, pero nuevamente yo considero que vale la pena hacer este viaje porque la Gran Sabana es alucinante y ya lo van a ver en los próximos videos. Así es. Llegamos a la posada, se las mostramos
y les contamos cuánto cuesta y todo eso y nos despedimos, así que nos vemos en unos minutos. Finalmente llegamos, mis loquitos, acá a Santa Elena, a una posadita que se llama Cabañas Friedenau o Friedenau, algo así. Costó $30 la habitación, ya se las voy a mostrar. Dale. ¿Qué tal? No sé, todavía no existe. Estoy ausente. Mire. Aquí voy. Sencillita, tiene su aire acondicionado, tiene códigos para el wifi. Ah, mira, tiene otra camita más. Y vamos a ver qué tal está el baño. ¡Wow! ¡Wow! El baño está espectacular. Miren, acá está el bañito. Por $30 la noche. Chévere. Sí, también cuenta con restaurante, así que nosotros no vamos a salir de acá, ya estamos súper cansados. De hecho, vamos a dejar este video hasta acá. Como les comentábamos, ya habrá otro video mostrándoles las maravillas del parque, pero sí valía la pena enseñar el estado de las carreteras y sobre todo advertirles a los que quieran planificar un viaje a la Gran Sabana. Y esto es una petición para las personas que sí pueden ser responsables de la mejora. Que por favor hagan algo, que este lugar es maravilloso y que incentivaría muchísimo el turismo si mejoran las vías y colocan estaciones de gasolina. No sé, nunca está de más intentarlo. Sí. Yo le digo a Emma, porque claro, obviamente estamos agotadísimos física y mentalmente, fue agotador todo, y yo le digo, lo bueno es que todo esto se puede solucionar más fácil de lo que parece, solo hay que tener ganas. Es impresionante como a un par de kilómetros cruzando la frontera ya se ve la diferencia total en la dinámica del pueblo. Sin duda alguna, Pacaraima también es un pueblo fronterizo, pero todo funciona, la estación de servicio funciona, los restaurantes, se puede pagar con tarjeta en todos lados. Y de este lado, o sea, se pone todo tan complicado, no hay ni siquiera señal de teléfono, todos los internet, si no me equivoco, son como satelitales y imposibilita muchísimas cosas, especialmente para el turismo que busca como un mínimo de seguridad y de confort. Pero bueno, yo creo que ya basta de la quejadera. En verdad nos hemos quejado mucho en este video, pero no es para menos. No es para menos, pero no es para menos. Nos vemos en otro video mostrándoles estas bellezas naturales que se consiguen por acá. Los amamos, mis locos. Gracias por quedarse hasta el final.